Bienvenidas chicas a mi canal, yo soy Miki y en esta oportunidad te traigo el tutorial de estos hermosos capibaras. Son dos capibaras disfrazados de cereza. Te voy a mostrar un poquito de lo que es la morfología de este diseño espectacular. Está basado en unos stickers de capibaras y la verdad que son bastante sencillitos para tejer. Vamos a ver un poquito de los colores que vamos a necesitar. Para la cabeza vamos a necesitar un marrón dulce de leche y para lo que es el tallo un verde manzana, también para las hojitas. Luego vamos a necesitar un marrón más oscuro como este para lo que son las orejas y también para los detalles de la nariz y los ojos. Un rosa clarito, rosa bebé para los cachetes y turquesa para las lágrimas. Luego si damos vuelta a nuestro tejido vamos a poder observar que los gorritos, o sea las cerezas, están tejidas con un hilado más gruesito, ¿sí? Un 8-6. Perdón, la cabeza está tejida con un 8-3, que es finito, y las cerezas con un 8-6, o sea, lo rojo. Decidí tejerlo con un lado más gruesito porque me parece que queda mucho mejor y va a quedar más amplio y sobresale más. Otra cosa también vamos a ver el tema de los materiales para poder tejer estos capibaras hermosos disfrazados de cereza. Vamos a necesitar estas tijeritas cortilacha, la tijera que tengas en casa, una aguja 0 para el hilado más finito o número 1, que es lo que es la cabeza, y lo que es el tallo y las hojitas. Bien, miren de pequeña que es la agujita, viene ideal para tejer con hilado finito. Y también una aguja doble 0 o número 2, la que tengas en casa, para tejer la parte roja o la parte de las cerezas que es con un hilado más gruesito. Luego, por supuesto, vamos a necesitar vellón para rellenar la cabeza y para el bordado de lo que es la carita vamos a necesitar una aguja con punta, ¿sí? Ahora, otra cosa, yo lo que hice fue pegar la cabeza al gorrito y opté por esta silicona líquida. Si tenés silicona caliente en casa, también la podés usar sin ningún problema. La idea es que quede bien fijo y quede bastante resistente. También si querés podés coserlo, pero para mí queda mucho más prolijo si lo pego. También vas a necesitar marcadores de punto y bueno, y muchas ganas de tejer y empezar. Vamos a empezar con el primer color que lo vamos a usar para lo que es la cabeza del capibara en tono dulce de leche, hilo 100% algodón finito, el 8-3. Iniciamos nuestra primera vuelta tejiendo un anillo mágico. Si todavía no sabes tejer el anillo mágico, es simplemente hacer un pequeño bucle y sostener firme donde se cruzan las hebras. Vamos a tejer con nuestra aguja 0, vamos a entrar al anillito, tomamos hebra, sacamos y ahora vamos a tejer nuestra primera cadenita de seguridad. Vamos a empezar a montar los puntos y vamos a tejer medios puntos o puntos bajos, como los puedas llamar. Tejemos el primero. En este caso es importante decirte que vamos a tejer todos los puntos en X y con una tensión un poco ajustadita. Vamos con 2 y este es el tercero. Vamos con el cuarto. Seguimos con el quinto. Y vamos con el sexto. Una vez que tejemos los 6 puntos, cerrar nuestro anillito mágico. Ahora sí, a partir de ahora se teje todo de corrido de manera espiralada sin cerrar nuestras vueltas. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 2, donde vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que tejemos 2 puntos en cada uno de nuestros puntos bases. Vamos con el primer puntito, vamos a tejer 1 y dentro del mismo espacio, el mismo punto, vamos a tejer nuevamente nuestro segundo medio punto, que sería el aumento. Ahora, esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Para no perderte, como no cerramos las vueltas nosotros aquí, lo que hacemos es poner un ganchito de seguridad al final de nuestra vuelta o al inicio, como te sientas cómoda. Pero bueno, eso es simplemente para no confundirte y continuar tejiendo sin problemas. Tejemos el último punto de nuestra vuelta y listo, tenemos un total de 12 medios puntos. Ahora acá podés poner el ganchito para no perderte en este último punto. Yo decido ponerlo siempre al final de mi vuelta, me resulta mejor y más cómodo. Ahora vamos a iniciar con la vuelta número 3 en el que vamos a tejer
un medio punto en este primero y en el segundo el aumento. Y lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar a tener un total de 18 medios puntos. Empezamos con el primero, como les decía, con un medio punto y ahora vamos al segundo punto en el que vamos a tejer un aumento. Entonces tejemos uno y en el mismo lugar vamos a tejer nuevamente otro medio punto que sería nuestro aumento. Ahora lo vamos a repetir toda la vuelta y vemos cómo continuamos al final de nuestra fila. Tejemos nuestro último aumento 17 y el aumento 18. Acá pueden poner el ganchito. Bien, vamos a terminar con 18 medios puntos. Vamos a iniciar con la cuarta vuelta, donde vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento. Empezamos tejiendo el primero. Vamos con el segundo. Y en el tercer punto vamos a tejer el aumento, ¿sí? Tejemos uno y luego tejemos su aumento. Vamos a repetir esto toda la vuelta hasta llegar al final con un total de 24 medios puntos. Terminamos con el último aumento y ahora sí ya tenemos 24 puntos y listo para empezar la siguiente vuelta. Entonces tejemos 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Empezamos con el primero. Vamos a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y en el cuarto el aumento. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar a un total de 30 medios puntos. Vamos a la vuelta con los 30 medios puntos y ahora vamos a empezar la vuelta número 6 en la que vamos a tejer 4 medios puntos y en el quinto punto vamos a tejer el aumento. O sea, 4 medios puntos y un aumento, ¿sí? Vamos con 2, vamos a hacer el tercero, vamos a tejer el cuarto y ahora vamos a tejer nuestro aumento. Iniciamos con uno y en el mismo lugar el segundo. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar al final con 36 medios puntos. Vamos a iniciar con la vuelta número 7 donde vamos a tejer 5 medios puntos y un aumento hasta llegar al final, ¿sí? O sea, tejemos los 4 y luego el aumento. Al final de esta vuelta de la número 7 vamos a tener un total de 42 medios puntos. Vamos a iniciar tejiendo 1, tejemos 2, vamos a tejer el tercero, 4 y 5. Y ahora en el sexto vamos a tejer en el mismo lugar 2 medios puntos. Tejemos el primero, entramos al mismo lugar y tejemos su aumento. Esto lo repetimos hasta el final, como ya saben, un total de 42 medios puntos. Y finalizamos con la vuelta número 7 y ahora desde la vuelta 8 a la 13 vamos a tejer hileras de repetición de 42 medios puntos. En estas 6 hileras tenemos que tejer la misma cantidad de puntos sin realizar aumentos. Eso quiere decir que tenemos que tejer un punto sobre cada punto base. Vamos a tejer estas 6 hileras de repetición y luego vemos cómo continuamos. Tenemos listas las 6 hileras de repetición y ahora vamos a empezar con las hileras de disminución para cerrar esta pequeña bolita. Hasta aquí nos quedamos en la hilera 13 y ahora vamos a continuar con la hilera 14 donde empezamos con disminuciones. Vamos a tejer 5 medios puntos y en el sexto vamos a tejer la disminución. Entonces empezamos a tejer el primer punto, 1, tejemos el segundo, 2, tejemos 3, 4, 5 y ahora vamos a realizar nuestra disminución. Tomamos la hebra delantera de un punto, del punto que sigue, así como se ve, nos ayudamos con el ganchito de esta manera, entramos al segundo punto, así, tomamos hebra, sacamos estas dos hebritas que tenemos acá, nos quedan 2 hebras sobre la aguja, tomamos hebra nuevamente y sacamos por estas dos. De esta manera logramos, acá debemos ajustar, ¿sí? Ajusten fuerte para que no queden esos espacios entre las disminuciones.
Ahora sí, tejemos nuevamente los siguientes 5 medios puntos y de ahí nuevamente la disminución. Y esto lo vamos a repetir hasta el final para obtener un total de 36 medios puntos. Terminamos con la vuelta número 14 con un total de 36 medios puntos y ahora vamos a continuar. En esta sección le voy a empezar a poner un ganchito al final de nuestras vueltas para no confundirme. Vamos a iniciar con la vuelta número 15 en la que vamos a tejer 4 medios puntos y luego en los siguientes 2 puntos vamos a tejer una disminución. Vamos a repetir 6 veces y al final vamos a tener un total de 30 medios puntos. Iniciamos con el primero, vamos con el segundo medio punto, tejemos ahora el tercer medio punto, tejemos el cuarto. Ahora vamos a tejer la disminución. Entonces tomamos la hebra delantera de un punto, la hebra delantera del siguiente punto, porque son 2 puntos que los convertimos en uno, tomamos la hebra del segundo y ahora tomamos hebra, sacamos por estos dos, recuerden que es solamente la hebra delantera, tomamos hebra nuevamente y cerramos. Cuando llegamos al final de nuestra vuelta, lo que hacemos es sacar el ganchito para tejer la última disminución. Al final de esta disminución, lo que hacemos es poner nuevamente el ganchito para saber cuándo termina nuestra vuelta. Iniciar con la vuelta número 16, donde vamos a tejer 3 medios puntos y una disminución hasta llegar a un total de 24 medios puntos. Lo vamos a repetir 6 veces y al final vamos a ver cómo seguir. Vamos con la hilera número 17 en el que vamos a tejer 2 medios puntos y una disminución hasta llegar a un total de 18 medios puntos. Repetimos 6 veces 2 medios puntos y una disminución y ustedes van a ver que al final les va a dar 18. Vamos a ver hasta el final y vemos cómo seguimos con la siguiente hilera. Una vez que terminamos con la hilera 17 con un total de 18 medios puntos, vamos a empezar con un paso muy importante que es rellenar esta hermosa cabecita. Entonces, te voy a dar unos tips rápidos para que los tengas en cuenta. Cuando vamos a rellenar, bueno, obviamente abrimos el tejido y acá es muy importante que cuando tomes el vellón no hagas bolitas, directamente así como lo estás tomando. Este es un vellón siliconado que lo venden acá en Argentina. Directamente lo vas a meter en la cabecita, siempre procurando meter en las partes de los costados y luego vamos por el medio. Pero no hagas bolitas pequeñas para meter el vellón, sino que mételo así, tal cual como viene. Si no, se te van a hacer como unas bolitas duras dentro del tejido y es lo que no queremos. O por ahí se te puede deformar. Entonces, así como viene, así entra al tejido. ¿Bien? Esta cabecita no hace falta que la rellenes muchísimo como para que quede duro, sino tiene que quedar medio blandita. O sea, rellénalo como para que le dé forma y ya está. Ahora sí, mira, fíjate bien cómo se mueve el tejido. Está relleno, pero no está duro. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es tratar de empujar lo más que podamos el tejido para abajo, cosa que cuando vayamos a tejer las siguientes hileras, la 18 y la 19, no la tejamos con el vellón, ¿sí? El vellón no se nos meta dentro del tejido. Así que, aquí hay que tener mucho cuidado, empujar constantemente el vellón para que no se meta. Bien, vamos a iniciar con la vuelta número 18. Ponemos obviamente el ganchito en nuestro último punto y lo que vamos a hacer es tejer un medio punto y en los dos siguientes la disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces hasta llegar al final con un total de 12 medios puntos. Terminamos nuestra vuelta, sacamos el ganchito y tejemos la última disminución que sería el punto 12. Y ahora sí, ya estamos listos para terminar la hilera final, que normalmente es una de las más complicaditas y más cuando estamos tejiendo con hilo finito, pero la clave aquí
es que empujes el vellón lo más que puedas y empieces a tejer disminución tras disminución. Entonces, en la fila número 19 vamos a tejer 6 disminuciones hasta el final, una al lado de la otra, para llegar a un total de 6 medios puntos. Fíjate que yo empujo el vellón, también me ayudo con la tijerita, porque lo que más quiero es empujar lo más que pueda para que no me estorbe el vellón. Entonces, voy a hacer esto hasta que quede bien compacto abajo y no salgan esas pelucitas. Al final vamos a tejer esta última hilera, la número 19, donde vamos a tejer una disminución al lado de la otra. Una vez que terminemos con la última disminución, lo que hacemos es simplemente cortar la hebra. Y ahora te voy a enseñar este truquito, por si no lo sabías, para cerrar este pequeño agujerito que te queda. Vamos a enhebrar una aguja lanera con punta o sin punta, la que quieras, y vamos a ir tomando esas pequeñas hebras que tenemos del punto, pero la hebra delantera. De cada uno de los puntos vamos a tomar así como se ve en el video, y luego lo que vamos a hacer es con mucho cuidado estirar hasta que se cierre ese agujerito. Con mucho cuidado porque se puede romper la hebra, y luego vamos a esconder la hebra y sacarla por cualquier lugar porque después la vamos a cortar o cuando sea el momento de pegarla. Para tejer este gorrito es necesario seguir las mismas indicaciones de la cabeza marrón, o sea, de la cabeza del capibara. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que el gorrito rojo va sin relleno, ¿sí? Es necesario no agregarle nada de relleno, esto va totalmente hueco, miren, es la misma pelotita, la diferencia es que obviamente como está tejido con un hilado más grueso, queda mucho más grande, pero necesita ir sin relleno porque necesitamos aplanarlo para que quede como un gorrito. Bien, ahora aquí es donde vamos a insertar, vamos a acomodarlo bien primero porque vamos a insertar la pelotita justo en el medio. Por eso les digo que tiene que irse en relleno. Y luego vamos a pegarla. Ahora, ¿cómo va a ir ubicada la bolita? La bolita va a ir ubicada como mirando hacia abajo. No vamos a tomar el punto, el anillo mágico de referencia mirando hacia abajo. Vamos a insertar, vamos a poner la silicona líquida que tengan en casa o la silicona caliente, la que tengan. Esparcimos bien para asegurarnos de que quede bien pegado de esta manera y luego pegamos la bolita marrón. Obviamente vamos a esconder acá, yo no escondí al principio, pero es necesario que escondan antes de pegar porque si no tienen que estar despegando la hebrita marrón que les sobró, ¿sí? Y vamos a aplastar bien fuerte para que quede ya eso bien firme y no se salga por nada. Con hilo marrón, marrón oscuro, vamos a tejer lo que son las orejitas. Tienen que tejer 2 piezas iguales. Vamos a iniciar tejiendo un anillito mágico y dentro de este anillito mágico simplemente vamos a tejer 6 medios puntos o, bueno, como le decís, puntos bajos. Eso es todo. Vamos a tejer los 6 puntitos, cerramos el anillito tal cual como se cerraría y ya está, ¿sí? Vamos a tejer de estas 2 piezas iguales. Que te diga que estas orejitas están tejidas con hilo marrón finito de 3 hebras y simplemente después las acomodamos. Por el momento no la vamos a coser porque es necesario primero bordar la carita y luego vamos a coser las orejitas. Pero acá lo único que hago es tratar de acomodarlas un poquito con alfiler para más o menos ir viendo cómo va la carita, ¿sí? Pero al final lo vamos a coser. Primero hacemos el bordado y después cosemos. Con el mismo hilado vamos a empezar a bordar lo que es la nariz, ¿sí? Vamos a necesitar 2 alfileres para guiarnos. Vamos a tomar desde donde está el anillito mágico 2 hileras para arriba. Insertamos justo donde está el medio, más o menos en el costadito, porque debemos hacer una V. Entonces vamos a pasar la aguja por el primer alfiler. Más o menos podés ir guiándote desde el video. Vamos a pasar y luego vamos a ir al centro. Y de aquí vamos a irnos al otro alfiler para poder bordar la V. Luego vamos a sacar la aguja por el centro del anillo mágico y aquí vas a poder observar cómo se forma la pequeña V. Y ahora vamos de nuevo al centro donde necesitamos unir las 2 liñitas.
Y acá vamos a tomar dos filas para marcar los ojos, ¿sí? Dos filas desde la punta de la nariz, de donde empieza la B, dos filas para arriba. Vamos a iniciar con un ojito para después tomarnos de referencia el próximo. Vamos a pasar la aguja, como se ve ahí, y de acá vamos a contar tres filas. En la tercera, más o menos ustedes tienen que fijarse que vaya derechito como para arriba y recién nos guiamos por las líneas para que los ojitos queden totalmente derechitos y vamos por la segunda. Lo mismo, contamos tres filas, marcamos con el alfiler, acá nos podemos guiar por las líneas que vayan más o menos por la misma hilera y vamos a cerrar el segundo ojito y ahora simplemente vamos a salir por donde empezamos. Por donde está el nudito, bueno, por ahí sacamos la aguja para luego hacer un nudito entre estas dos hebras y esconderlas. Ahora sí podemos ubicar bien las que es las orejitas y para eso vamos a contar desde el final de uno de los ojos tres hileras, ¿sí? Contamos tres hileras y justo en la línea que termina o que empieza uno de los ojitos vamos a poner el alfiler. Y de acá vamos a contar tres puntos hacia el centro, 1, 2, 3 y marcamos con alfiler. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora con hilo rosa finito vamos a bordar lo que son los cachetes. Vamos a insertar hebra de un costado de la carita y vamos a irnos justo abajo de donde empieza el ojito. Entonces vamos a tirar hebra y antes de que termine el próximo, el final de la línea, vamos a insertar la aguja y vamos a pasar dos veces. De aquí en la segunda vez vamos a irnos para el otro lado, justo donde empieza el otro ojito y de ahí hasta donde termina. Ahora pasamos de nuevo dos veces y ahora cuando pasemos la segunda, ya directamente nos vamos hacia donde está el nudito para finalizar. Yo siempre aconsejo sacarlo del mismo lugar de donde metemos primero la aguja para luego hacer nudito entre las dos hebritas y esconder. Vamos con el color turquesa. Esto es opcional. Esto es solamente lo hice en una de las caritas. Son unas pequeñas lágrimas que lo vamos a sacar desde el inicio más o menos de donde una fila más abajo donde empieza el ojito, pero desde donde inicia el ojo, porque obviamente la lágrima sale por ahí, y vamos a insertar la aguja y pasar la hebra azul. Nos vamos para abajo hasta el largo de la lágrima que nosotros queramos y de ahí nos pasamos para el otro ojito donde por supuesto sacamos la aguja, hacemos exactamente lo mismo. Por justo donde empieza el ojo vamos a sacar la hebra azul y de ahí hasta el largo que queramos y volvemos hacia donde está el nudo. Así terminamos con lo que es el bordado de la carita del capibara y ahora lo último que tenemos que hacer es coser las orejitas. Aquí tenés que tener paciencia y mucho cuidado. Vas a coser la orejita en donde te comenté que tenés que ubicar los alfileres tomando tres puntos y vamos a ir cosiéndola con mucha paciencia, tomando un punto de la cabeza, luego tomando un punto de la orejita y así. Una vez que cosemos las dos orejitas, ya estamos listas para lo último que nos queda. Acomodamos bien las orejitas una vez que estén cosidas y ahora todas esas hebritas que nos están quedando ahí libres, simplemente después las tenemos que ir escondiendo en la cabecita y cortando. Y ya está. Aquí les muestro más o menos cómo quedó la cabecita ya con todas las hebritas escondidas. Queda muy bonita, muy tierna. Ahora, con hilo verde manzana también finito, vamos a iniciar tejiendo el tallo. Vamos a dejar por lo menos 10 a 15 centímetros de hilo y luego vamos a hacer un pequeño buclecito o nudo deslizado para empezar a tejer las cadenitas. Es necesario dejar esto para coser. Vamos a tomar hebra, hacemos la primera cadenita de subida y vamos a empezar a tejer a partir de aquí 10 cadenitas. Bien, vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una más de giro. Ahora, en cada uno de estas 10 cadenitas, vamos a tejer un punto deslizado. Simplemente tomamos hebra y deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Como ves, acá bajamos y volvemos por donde tenemos que coser y no nos sirve. Entonces, ahora tenemos que volver de nuevo para arriba porque aquí vamos a iniciar las hojas. Entonces, subimos con una cadenita de giro y vamos nuevamente a hacer puntos deslizados, pero tomando la hebra delantera del punto. Bien. Aquí te lo muestro en cámara rápida porque esta parte es muy lenta, pero simplemente vamos a deslizar por la hebra delantera. Bien, una vez que terminamos esto, vamos a iniciar con lo que son las hojitas, que son muy simples. Yo te voy a mostrar una, pero las tres son totalmente iguales. Una vez que terminamos con el último punto, vamos a subir de aquí nomás 8 cadenitas. Una vez que subimos las 8 cadenitas, vamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una de giro. Ahora, sobre las cadenitas vamos a tejer el primer punto, que es un punto deslizado. Vamos a deslizar. El segundo punto también es un punto deslizado. Podés anotar esto para luego hacerla en las tres hojas. El siguiente punto es un medio punto o punto bajo. Luego tomamos lazada y vamos a tejer un medio punto alto o una media vareta. Y ahora presta atención en esto, que es para que no se abra mucho el punto. Vamos a tomar doble lazada para tejer una vareta doble o un doble punto alto y tomamos la hebrita que está por debajo de la media vareta anterior. Tomamos el punto que sigue y tejemos, deslizamos la primera hebrita y luego tejemos la vareta doble como corresponde. Pasamos por 2 y al final pasamos nuevamente por 2. Vamos a tomar hebra nuevamente. Ahora vamos a tomar la hebrita de abajo de la doble vareta, así tal cual como se ve en el video. Vamos a tomar el siguiente punto que corresponde y vamos a tejer una media vareta. Deslizamos estas dos primero y luego hacemos la media vareta como corresponde. Ahora, en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto y en el último también otro medio punto. Así nos queda la parte de arriba de esta hojita y ahora debemos tejer por las cadenitas de abajo, o sea, las mismas cadenitas vamos a girar el tejido y vamos a irnos para abajo. Entonces vamos a iniciar justo lo mismo. Iniciamos con dos medios puntos, luego tejemos una media vareta, una vareta doble en el centro, otra media vareta, un medio punto y dos puntos deslizados. Deslizamos con la hojita. Lo que tenemos que hacer es volvernos hacia el centro donde está el tallo. Entonces lo único que vamos a hacer es, tomando la hebra trasera de lo que son los puntos de acá arriba, vamos a hacer puntos deslizados en cada uno. Si tenemos 8 puntos, entonces tenemos que hacer 8 puntos deslizados. Deslizamos el último puntito y ahora en el tallo vamos a tratar de meter la aguja acá en el inicio por donde se pueda y directamente vamos a deslizar. Yo voy a tomar esta hebrita de acá que me da seguridad, entonces voy a deslizar y de aquí nomás vamos a levantar para la próxima hoja. Una vez que tenemos la tercera, miren que queda suelta, entonces voy a deslizar por última vez y de aquí nomás voy a sacar para tejer el siguiente tallo. Entonces vamos a levantar con 10 cadenas. Aquí te recomiendo que estas 10 cadenitas las tejas ajustadas porque a mí me quedaron sueltitas y no quedan bien. Entonces una vez que tejemos las 10, una más te giro y a partir de aquí hacemos exactamente lo mismo. Subimos con 10 puntos deslizados y luego bajamos una vez más con 10 puntos deslizados. Esto para que nos quede el final para abajo y de acá dejamos aproximadamente unos 10 centímetros, 15 centímetros de hilo para poder coser. Entonces te voy a mostrar un poquito lo que es la costura y dónde iría ubicada. Justo acá en el centro de la carita vamos a poner dos alfileres como para guiarnos, tomando dos puntos de referencia
y de ahí aquí es donde vamos a coser, ¿sí? Fíjense que está justo en el centro de la cabecita y bueno, cosemos, eso sí, fíjate que las hojas estén del lado derecho, el lado derecho tiene que quedar para el frente, para donde está la cara, si no se va a ver al revés y se van a ver todo lo desprolijo que queda el tejido. Entonces, es lo único que tenés que hacer, fijarte que tus hojas queden bien al derecho y simplemente coser el ramito, perdón, las hojitas, el ramo a la cabecita o al gorrito de las cerezas. Como último detalle, lo único que hice fue unir las dos cerezas para que no se tapen y ya está. Con todo el cariño del mundo te pido que me puedas seguir a mis redes sociales, le des like a este video y te suscribas a mi canal para poder seguir viendo un montón de diseños que se van a venir de capibaras y otras cosas más, por supuesto. Así que bueno, si te gustó este video, sígueme, compártelo y si quieres déjame un pequeño comentario aquí abajo. Y si llegas a tejer este hermoso capibara, por favor, si puedes, si te animas, me etiquetas en un estado en Instagram. Nos vemos, espero que te haya gustado, te mando un enorme abrazo y gracias por estar aquí.